Vamos a compartir la palabra en el libro de Efesios, capítulo 4. ¿Recuerdan que hablamos ayer? ¿De qué hablamos ayer? Humildad, bien. Dos cosas que había dicho el Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde. Amén. Hoy vamos a ver otro tema. Y este tiempo voy a ir enseñando tema por tema. Va a ser como una serie y bueno, el propósito es poder ir subiéndolo al canal cada mensaje para que ustedes puedan volver a oír. Hoy vamos a hablar de la paciencia, ¿sí? Ya hemos hablado de la mansedumbre, de la humildad, de la paciencia. Vamos a hablar hoy y voy a ir desarrollando varios temas individuales, pero poniéndolo un poco más, hacerlo más largo la enseñanza para que haya mayor conocimiento, ¿sí? Así que les vuelvo a recomendar, anote, escriba, vuelva a escuchar, ¿sí? La repetición es la madre de la enseñanza. Nadie aprende escuchando una sola vez. Nadie. Es el oír y el oír, ¿sí? Meditar. Y eso hace que quede en nuestra mente la palabra del Señor, ¿amén? Por eso el Señor nos mandó a meditar. Medita en este libro. ¿Cuándo tenía que meditar? ¿Qué significa de día y noche? ¿Cuando sale el sol o cuando está oscuro? ¿Ah? ¿Qué es lo que quiso decir ahí cuando? Siempre. ¿Sí? De día y de noche siempre. ¿Sí? Entonces no importa si hay sol o si hay luna, medite. ¿Sí? Bueno, Efesios, capítulo 4. Verso 1 y 2. Dice así: yo pues preso en el Señor. Acá está Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso. Recuerden cuando Pablo escribe esta carta, la carta de Timoteo, la carta de Efesios, la carta de Filemón, lo hace preso, ¿sí? Estando preso. Dice: yo pues preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, ¿sí? Acá Pablo hace una rogativa a la iglesia. ¿Cómo tienen que andar? Verso 2. A ver, lea usted fuerte. Con toda humildad, no con un poco de humildad, sino con toda humildad y mansedumbre, ¿sí? ¿Qué más? Soportándonos, ¿cómo? Con paciencia los unos a los otros en amor, ¿sí? Vamos a ver Colosenses capítulo 3. Ahí 2 libros para adelante. Colosenses 3, verso 12. Si ustedes prestan atención, si bueno, aquel que puede marcar su Biblia, marque, ¿sí? Se va a dar cuenta que cuando se habla de estas cosas, siempre están las tres juntas, ¿vio? ¿Sí? Dice la paciencia, dice la humildad, la mansedumbre y la paciencia. ¿Sí? Porque son cosas que funcionan juntas, ¿vio? Dice así, verso 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, ¿qué más? Mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? ¿Cómo Cristo perdonó? Como decía antes, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros en amor, ¿vio? Siempre es lo mismo, ¿no? Porque eso va de la mano, ¿sí? Entonces, bueno, yo le voy explicando para que usted vaya teniendo conciencia, ¿sí? Porque el escritor, que es Pablo acá, trata de transmitir algo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿cómo está con la paciencia? ¿Tiene paciencia o no? ¿O le falta? ¿Qué es la paciencia? ¿Sí? ¿Qué es paciencia? La paciencia es una fuerza activa, ¿sí? La paciencia no se cruza de brazos,
Vamos a esperar. ¿Sí? Vamos a esperar que Dios lo haga. ¿Sí? La paciencia no es cruzarse de brazos. ¿Sí? La paciencia es hacer mientras espero. ¿Sí? Eso es paciencia. Salmo 40. Vamos al Salmo 40. Le voy a explicar dos puntos de vista de la paciencia. Yo siempre enseño uno, pero hoy le voy a enseñar la otra parte. ¿Sí? El otro punto de vista de la paciencia. Yo siempre enseño el mismo nomás porque es lo que generalmente se enseña. Pero hoy le voy a enseñar el otro punto de vista de la paciencia para que usted vea con otra mirada. ¿Sí? Capítulo 40 de Salmos. Este es un salmo de David. Para poder nosotros asegurar lo que estamos diciendo. Dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo esperó? Ahora, ¿cuál fue la parte activa de su esperar pacientemente? Ahí dice. A ver, el que lea entienda. Lea y trate de entender, a ver. No, esperó pacientemente, se inclinó a mí, ¿qué hizo? Oyó. Entonces, ¿cómo esperó? ¿Qué oyó? ¿Qué dice que oyó ahí? El clamor. ¿Y entonces cómo esperó? Clamando. ¿Sí? No se cruzó de brazos. Esperó pacientemente a Dios, pero clamando. La paciencia es esperar haciendo. Mientras yo espero en Dios, hago lo que me corresponde. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos esperando. ¿Sí? Porque a veces la paciencia parece que como tiende a la vagancia. ¿Sí? Bueno, voy esperando Dios, pero bueno, como yo me relajo y como que no tengo que hacer nada. No, tengo que esperar activamente. ¿Sí? Entonces, la paciencia, acá podemos ver que a través de ahí, él esperó, dice, pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y después dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Sí? O sea, tuvo un resultado el clamor de él. ¿Qué esperaba David acá? En esta historia, si usted lee los salmos, era el tiempo que David era perseguido por Saúl, ¿sí? Que le quería quitar la vida, ¿no? Entonces él lo que hacía, esperaba en Dios, ¿sí? Porque él había sido ungido como rey, pero no ejercía como rey. Entonces, ¿qué tenía que esperar en el clamor? Que la promesa de Dios se cumpla. ¿Sí? La paciencia es necesaria para recibir las promesas de Dios. Dios te puede prometer algo, Dios te puede llamar, Dios te puede ungir, te puede decir, se te puede profetizar lo que Dios va a hacer con vos. Ahora tenés que esperar. Ahora, mientras yo espero haciendo. ¿Sí? No existe tal cosa, bueno, si Dios lo dijo, así va a ser. Nosotros somos colaboradores de Dios. Si Dios te llama a un ministerio, mientras esperás, prepárate para el ministerio que Dios te llamó. ¿Me entiendes? Así es. ¿Sí? Por ejemplo, Dios me llama a predicar, pero no es mi tiempo. Pero yo sé que Dios me llamó. Entonces me voy a preparar, capacitar para cuando Dios me eleve. ¿Me entiendes? De esa forma funciona. La paciencia nos hace hacer algo, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros como seres humanos confundimos la paciencia con la tolerancia. Son dos cosas distintas, ¿no? ¿Sí? Hay gente que es muy tolerante, pero no es paciente. ¿Sí? Son dos cosas distintas. ¿Sí? Bueno, recuerde, la paciencia, ¿sí? No se cruza de brazos. ¿Y qué está haciendo vos? No estoy esperando en Dios acá. ¿Ves cómo usted tiene trabajo yo? Y espera en Dios, no. Como que le van a venir a golpear la puerta. No, si no salía a buscar. ¿Sí? Esperá que Dios te abra la puerta, pero vos tenés que golpear. Al que golpea se le abre, al que pide se le da, y al que busca halla. La paciencia nunca es inactiva, ¿yo? ¿Sí? Están los dos ahí, mirándose, yo. Digo, vamos a esperar en Dios. No, algo tenés que hacer. ¿Sí? Algo tenés que hacer. La paciencia nunca te va a dejar con los brazos cruzados. La paciencia, hermano, tiene la capacidad de esperar. Mira, la paciencia es una palabra griega, se llama hupomone, que es la capacidad de esperar con alegría, con esperanza, con expectativa. Eso es paciencia. Yo espero alegremente.
Por ejemplo, nosotros como iglesia, en rangos generales, esperamos la venida del Señor. ¿Sí o no? O algunos no le esperan. Bueno, esperamos la venida del Señor. Pero lo esperamos con alegría, ¿no? Que Él venga por nosotros, nos redima de este cuerpo mortal. ¿Sí? Ahora lo esperamos con paciencia, pero con esperanza. Nunca le vemos al Señor en la cruz nosotros, pero confiamos en sus promesas y esperamos que esa promesa se cumpla. Con la paciencia uno alcanza las promesas de Dios. ¿Sí? No con la tolerancia, con la paciencia. ¿Sí? Tiene que ser paciente. La paciencia tiene la capacidad de soportar amando. ¿Sí? Es una persona que puede soportar amando al otro. Por eso decía ahí en Efesios 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? La humildad, la mansedumbre y la paciencia van de la mano del amor. Una persona que tiene paciencia puede esperar amando. Por ejemplo, la mujer que espera que el marido cambie no cambia nunca. Si ama, va a esperar en Dios pacientemente que Dios haga la obra. ¿Sí? Confiando en Dios, que Dios tiene el poder para cambiar el corazón del hombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a agarrar a trompada? ¿Lo va a agarrar a garrotazos? No. Va a orar por su marido para que Dios haga la obra. ¿Sí? Cuando hay paciencia, el amor está de por medio, es un puente, ¿no? ¿Sí? Y el amor te da esperanza, la paciencia te da esperanza para que lo imposible se haga posible. ¿Sí? La paciencia nos da expectativa de un porvenir mejor. Entonces esperamos en Dios. ¿Sí? Por ejemplo, en el colectivo de la gente, ¿sí? Uno va a votar y vota con la esperanza que el país mejore, ¿sí o no? Cuando cambia un presidente. Hay una expectativa, una esperanza. ¿Sí? Bueno, la paciencia es igual. Esperamos que algo suceda. Ahora, ¿cuánto más nosotros que tenemos el Señor? Y dice la palabra que tenemos mejores promesas que tuvieron los del antiguo pacto. ¿Sí? Entonces la paciencia nos hace esperar en el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios te prometió algo, habló algo sobre tu vida, bueno, espere, pero haciendo. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, recuerde que la paciencia no es tolerancia. La tolerancia es soportar, pero en la carne. Yo te soporto, pero con mis sentidos físicos. Y eso tiene un límite. ¿Sí? La tolerancia tiene un límite. Tarde o temprano te van a llenar el frasquito y vas a volar por el aire. Entonces la tolerancia no es buena compañera. ¿Sí? La paciencia sí. Porque la paciencia es un fruto que lo genera el espíritu, lo produce el espíritu. ¿Entiendes? La tolerancia no. La tolerancia es lo que yo soporto. Mirá que le estoy aguantando, pero no es Dios obrando en la persona, ¿eh? Ya me tenés cansado, ¿eh? ¿Cuándo vas a cambiar? Siempre lo mismo, Y Dios te salve y te guarde. ¿Sí? O viceversa. ¿Sí? Entonces la tolerancia, ¿sí? A veces hay gente en la iglesia muy tolerante. Por eso se irrita con los demás, ¿vio? Se molesta, se fastidia, ¿vio? Porque lo que tiene no es paciencia, es tolerancia. Cuando uno tiene paciencia, uno mira a través de la sangre de Cristo a las demás personas. ¿Entiende? Es consciente, sabe que Cristo murió por mí y por el otro también. Y si Dios, siendo soberano, el rey que gobierna toda la tierra, tiene dominio y señorío sobre todas las cosas, si Él tuvo paciencia para salvar esa alma, ¿por qué no tiene paciencia yo? ¿Quién soy yo para no tener paciencia? Bueno, la gente intolerante, ¿sí? Soporta, ¿no? Pero es como el perro que quiere morder, ¿no? Que tiene la soga y pero le soltá la soga y te arranca la mano, ¿no? Bueno, el tolerante es así. En algún momento te va a morder. ¿Sí? Ahora el que es paciente no. Espera porque tiene esperanza. ¿Sí? Viene una persona quizás la vida destruida, ¿no? Ahora como tiene paciencia, confía que Dios puede hacer algo en la vida de la persona. Bueno, a mí me ha tocado tener paciencia con varios acá.
Y si hubiera tenido tolerancia, hoy ya no estuviera. Le hubiera ido yo a la casa a matarlo. Pero, como tuve paciencia, hoy están acá. ¿Sí? Porque la paciencia ayuda, hermano, a esperar en Dios. Mientras tanto, yo hago mi parte. Y confío que Dios será fiel. ¿Entiendes? Esa es la paciencia. La paciencia siempre va de la mano de la misericordia y del amor. Bueno, eso vamos a ver después. ¿Sí? ¿Qué más? La paciencia no es un don. ¿Sí? Ahí escuché algo y digo, uno tiene, el don de la paciencia. No, no existe don paciencia. La paciencia es lo que produce el Espíritu en nosotros. ¿Sí? La paciencia es un fruto en desarrollo. Tenemos que crecer en la paciencia. ¿Sí? No en la tolerancia, en la paciencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto quieren crecer en la paciencia? ¿Sí? ¿O ya tienen demasiado? Si tienen demasiado, me presta un poco a mí. La paciencia debe añadirse a nuestra fe. Vamos a ir 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Segunda de Pedro 1.5 dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe. ¿Cuándo tienen fe? ¿Ah? ¿Tienen fe? Dice, añadí a vuestra fe, ¿qué cosa? La virtud, el conocimiento, el dominio propio. Estas son cosas que también después vamos a ir tocando tema por tema. ¿Qué más? La paciencia. ¿Sí? La paciencia es algo que nosotros debemos añadir a nuestra fe. Hay gente que tiene fe, pero no tiene paciencia. Difícilmente recibirá algo de Dios, porque necesita esperar en Dios. ¿Sí? Recuerde, tenemos que añadir a nuestra fe la paciencia. ¿Sí? La paciencia nos da la capacidad de esperar en el Señor y no desmayar, de no desesperarnos. ¿Entiende? El que no tiene paciencia se desespera, ¿vio? Entra en la inquietud del alma y en la ansiedad. Mire, vamos a leer ahí en el libro de Santiago, capítulo 1. Hay un libro más para atrás. ¿Cuántos quieren paciencia? ¿Quieren o no quieren ustedes? Pues no se compran en el chino, ¿eh? Bueno, ¿cómo obtenemos la paciencia? A ver. Capítulo 1, verso 1, verso 2, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, entendiendo, comprendiendo, reconociendo que la prueba de nuestra fe, ¿qué hace? Produce paciencia. Bien. ¿Cuántos quieren paciencia? Todos tienen que pasar por la prueba de tu fe. Si no hay prueba, la paciencia no crece, no se desarrolla. Entonces las pruebas son necesarias para desarrollar la paciencia. ¿Entiendes? Dice verso 4: mas tenga la paciencia su obra completa. O sea que la paciencia tiene una finalidad: para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué hace la paciencia? Nos mete a nosotros en el ciclo del perfeccionamiento. Dice acá: mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Ahí la palabra perfecto es completos, y cabales, equilibrados, sobrios, sin que os falte cosa alguna, ¿no? Entonces la paciencia, hermanos, se va desarrollando a través de las pruebas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 12. La palabra dice también: con vuestra paciencia, dice, salvaréis vuestras almas. ¿Sí? O sea, la paciencia es indispensable para la vida cristiana. Lucas 12, 29. Dice así, acá hablando del afán y la ansiedad: cuando no hay paciencia, hermanos, va a haber, ¿sí?,
la mente va a estar convulsionada, hay mucha preocupación, hay mucha ansiedad. ¿No conoce gente ansiosa? Sí, hay gente que es ansiosa, ¿no? Una característica de la persona ansiosa es que su mente no tiene reposo. Está todo el tiempo la mente trabajando, carburando, ¿no? Todo el tiempo pensando, ¿no? Y va cuando te habla así, ¿no? Parece, ¿sí? Pero es que le va a 10.000 el cerebro, ¿sí? Y a veces tanto que le agarra un estrés. Y algunos, por no saber manejar la paz, la ansiedad, ¿sí? Le puede dar una ACV también. Por eso es importante para la salud saber mantener la mente estable, ¿sí? A mí a veces me agarra que me empieza a titilar acá, ¿yo? Pero cuando más se rellega esto, ¿no? Me empieza a hacer así, ¿sí? Pero, Dios santo. Entonces tengo que empezar a bajar, ¿yo? ¿Sí? Entonces cuando ya es mucho, lo que se me va abrumando, tengo que buscar al Señor para que el Señor, ¿qué hago? Y chao, listo, se termina la canción. Y se apaga, ¿yo? Pero cada tanto, ¿sí? De orar, me empieza a tirar acá, me queda el ojo rojo, ¿yo? Porque la ansiedad, la carga emocional afecta la salud física, ¿sí? De orar, entonces es bueno cuidar la mente, tener una mente saludable, ¿sí? Yo aprendí a tener una mente saludable porque antes cargaba con todos los problemas. Ahora cuando tengo los problemas le digo, Señor, tomá para vos. Se lo doy ahí, ¿sí? Entrego ahí y me olvido. Espero la dirección de Dios y espero en Dios para que Dios me diga qué hacer con cada situación, ¿sí? Imagínense con cada situación en la iglesia, con cada persona, cada familia, cada individuo. Pero también sirve para la familia. Cómo manejar la ansiedad en tu casa, ¿sí? Aquellos que tienen mamá cuando tienen hijos chiquitos, ¿yo? Que caminan por las paredes, ¿yo? ¿Sí? Y todo eso genera un estrés, un desgaste, un cansancio, ¿sí? Porque el ser mamá y estar en la casa 24 horas con la criatura es desgastante, ¿sí? Yo se le digo, pues yo he sido papá, pero que cuidaba a mis hijos. Yo trabajaba de día y mi esposa de noche, ¿sí? Entonces a veces no nos veíamos. Yo entraba y yo salía al trabajo. Y entonces a mí me tocaba quedarme con los chicos. Con la última que me quedé fue con ella y tenía 6 meses. Porque ella nació en la pandemia, entonces, y mi esposa como era enfermera tenía que trabajar. Entonces yo me tenía que quedar, ¿sí? Y hay que manejar, ya que estaba con un bebé de 6 meses ahí, ¿sí? Recién salió, ¿vio? ¿Sí? Y tenía los otros 2 también ahí, que eran más chicos todavía. Entonces hay que lidiar realmente, ¿vio? ¿Sí? Y todo eso haciendo la iglesia en mi casa encima. No, todavía no, estamos acá, habíamos pasado acá ya. Haciendo la iglesia acá, habíamos empezado acá. ¿Sí? Entonces todo un estrés que uno tiene que manejar, ¿sí? Hay muchas cosas que abruman la mente, ¿sí? Las cosas cotidianas de la vida. Por eso acá, hermanos, habla del afán y la ansiedad. Y el Señor le dice así, en el verso 28, si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? San Lucas 12:28. El verso 29 dice, vosotros pues no os preocupéis, o no afanéis, o no os carguéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Ni estéis, dice, como dice ahí, a ver, en ansiosa inquietud. ¿Sí? Porque cuando nos falta, ya la mente empieza a trabajar, ¿no? Y uno se empieza a cargar, ¿sí? No llego a pagar esto, aquello, ¿no? Y es complejo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la mente trabaja mal. Ahora, para eso se necesita la paciencia. La paciencia equilibra la manera de pensar, ¿sí? Es como pone un peso en la balanza, ¿no? Y no te permite desmadrarte, ¿no? Que la cabeza se te vaya y terminar después reaccionando mal. Entonces acá el Señor dice, el verso 30, porque todas estas cosas, dice, buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ustedes busquen o ocúpense del reino de Dios, y todas estas cosas, ¿cómo van a ser? Añadidas. ¿Qué hace el Señor a través de esta palabra? Ustedes pongan el foco, por más que tengan necesidades, pongan el foco en el reino de Dios. No pongan el foco en su ansiedad, en su necesidad. Confíen, reposen en que quién es Dios, qué prometió y quién es el que prometió. ¿Entienden? Por ejemplo, el Señor dijo, Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Es una promesa. El que tiene paciencia sabe esperar en la paciencia de Dios, de su promesa. Él lo prometió, Él lo dijo. Bueno,
Acá la palabra dice que Dios sabe las necesidades que tenemos. Bueno, Señor, te toca ahora tu parte. ¿Sí? ¿Sabes cuántas veces me ha tocado a mí que me quedo contra la espalda y la pared? ¿Sí? Y complejo, porque nosotros dependemos de la voluntad de la gente y de lo que Dios nos ayude. No tenemos un sueldo, ¿sí? Y a veces hay más, a veces hay menos, y a veces alcanza y a veces no. Entonces somos dependientes de Dios. Y a veces he estado en situaciones que... Y recién es 15 Dios, imagínense. Y nosotros pagamos un alquiler. ¿Sí? Es complejo, ¿no? Y aparte los gastos de la iglesia. Lo único que me queda es aprender a esperar en Dios. Señor, acordate, vos dijiste que no me va a faltar nada. Yo te sirvo, pero vos ocupate de mis cosas. Y a veces le hacía así al Señor, sacaba mi billetera y decía, mira Señor, 50 pesos hay y hoy es 15. No sé lo que va a hacer, arréglatela. No hay más. Y mi cabeza tiene que estar libre para poder predicar, para poder enseñar. Y vos sabés, Señor, que si yo tengo necesidad y veo que mis hijos no tienen para comer, mi mente va a estar en otra cosa. Espero en tu promesa que dijiste. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo pedí muchos años en la calle. Digo, mis hijos no tienen que pasar por lo mismo. A veces, a la hora de que yo hablo con el Señor, alguien me llama. Hermano, pasa por mi casa que tengo algo para darte. En la mayoría de las veces que Dios me permitió que yo llegue hasta ahí, siempre alguien me llamó para darme algo. ¿Sí? Pero no hay nada. Ahora, pues yo tengo tranquilidad, pues después, cuando te pasa una vez, puedo decir, bueno, gracias, pues ya 2, 3, a mí me ha pasado muchas veces. Gente que ni viene a la iglesia, o gente que no es de la iglesia. A veces me llaman, hermano, todavía me acordé de vos. Tenés Mercado Pago, pues, y me mandan plata por ahí. Pero la persona no sabe que yo no tengo ni para comer. Porque a veces como pastores no tengo para comer, Pero Dios nos prueba, ¿no? Ahora, ¿qué hago? ¿Reniego? No, no tengo que renegar. Tengo que esperar en el que me llamó, en la promesa de Él. ¿Vos dijiste, Señor? Bueno, cumplí tu palabra. Acá yo me estoy arremangando, pero la palabra dice que vos sos fiel. Entonces yo a Dios le recuerdo lo que Él es y lo que Él dijo. ¿Sí? Y tengo que confiar. Ahora, una cosa es confiar cuando vos tenés un trabajo, otra cosa es confiar cuando vos no tenés nada. Y solo Dios es tu amparo. Nosotros vivimos por fe, hermano, pero por fe de verdad. ¿Sí? Entonces, y ya venimos 6 años, ¿sí? Y hasta acá Dios nunca nos falló. Nunca. A veces parece que ya no tenemos que tirar con la soga, porque estamos ahorcados. Pero Dios siempre le mueve la mano. ¿Entiendes? ¿Sí? Si no uno, otro, yo. Pero siempre alguien Dios pone para suplir lo que nos falta. Porque Dios conoce nuestras necesidades. Pero prueba la fe. Ahora, cuando va probando la fe y nosotros pasamos esa etapa, la paciencia se va afirmando en nuestro corazón. Porque ya aprendimos a esperar en Él. ¿Entiendes? Recuerde, la paciencia no es dominio propio. Son dos cosas diferentes. La paciencia es para esperar en Dios. El dominio propio es otro tema que después lo vamos a ver. Ya tiene que ver con otra cosa, más con cuestiones de carácter, de temperamento. ¿Sí? La paciencia tiene que ver con la fe y con las promesas de Dios. ¿Sí? Y cuando hay paciencia, las promesas de Dios se reciben. Miramos ahí Hebreos. Capítulo 10. Porque hay gente que piensa, tiene una paciencia, porque la persona es ahí templadita, ¿no? La paciencia no tiene nada que ver con el dominio propio ni con la cuestión de carácter. La paciencia es un fruto espiritual que nos ayuda a nosotros a esperar en la promesa de Dios. ¿Sí? Ahora, mientras nosotros esperamos en Dios, esperamos activamente, ¿sí? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí?
Es como el que está soltero o soltera y quiere un compañero o una compañera. Bueno, espera en Dios, activamente, buscando a Dios. No se vaya a bailar ya el tropitango para ver si Dios le bendice. Después te encuentras uno que te baja los dientes. No, espera en Dios. ¿Lo tiene? Hebreos 10, verso 36. Dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas, ¿qué cosa? Las promesas. ¿Sí? A ver, capítulo 6, ahí vamos a ver capítulo 6 de Hebreos. La epístola de los ebrios, dijo un borracho. Dice así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros se muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué hacen? Heredan las promesas. ¿Vio? ¿Sí? Cuando hay fe y paciencia, las promesas de Dios las vamos a alcanzar. ¿Sí? A mí Dios me prometió que iba a tener ministerio. Por allá, por el 2003, 2004. Bueno, la paciencia activa me llevó a sumergirme en las cosas del Señor hasta que el Señor determinó el tiempo que estaba preparado para hacerlo. ¿Me entiendes? Ahora, la paciencia activa, ¿yo? Es preparándome, sirviendo a Dios hasta que llegue el momento. Bueno, si Dios dijo, bueno, en algún momento, porque yo cuando era así bien bruto, mi manera de pensar, yo pensaba que uno se sentaba en la iglesia y que venía otro por ahí, que aparecía justo en paracaídas, caía algún iluminado y te señalaba y te decía, vos vas a hacer tal cosa y ya está. Y ahí era Dios. Que eso era así. ¿Sí? No sabía que había un proceso de parte de Dios en la persona, porque Dios, antes de hacer el siervo, Dios primero hace el hombre de Dios. Había toda una formación de carácter, una renovación de la mente, una estructura bien formada, que Dios trabaja con el corazón de la persona si se deja, ¿sí? Y después va a ejercer el ministerio. No entendía yo que era así, ¿no? Ahora cuando entendí, me di cuenta que tenía muchas cosas que hacer yo. ¿Sí? Creo que hay gente que viene a la iglesia y la verdad no sé lo que tengo que hacer, ¿no? Hace 40 años en la iglesia no sabe qué tengo que hacer. Bueno, por eso es necesario, hermanos, entrar en la profundidad del conocimiento de la verdad para que podamos nosotros ir haciendo la voluntad de Dios y las promesas que Dios tiene sobre nosotros las podamos ver. ¿Sí? Porque las promesas de Dios no son para divagar en la mente, ¿yo? Ni para que vos te entusiasmes, lloré un rato y después, ay, que me dijeron tal cosa. No es para eso. Es para que la vivas, la cumplas. ¿Sí? Yo tengo que ir en pos de lo que Dios me habla, ¿no? ¿Sí? Dios nos da sueños, ¿sí?, en nuestro corazón para que vivamos una ilusión, sino para que se haga real. ¿Sí? Entonces, cuando Dios llama a alguien y deposita su voluntad en el corazón, como dice la palabra, la persona tiene que hacer su parte. Ahora necesita la paciencia, ¿sí?, indefectiblemente. Porque si no, muchas cosas no la va a alcanzar. No la va a alcanzar. ¿Qué más? Bueno, acá quiero el libro de Santiago. Vamos al último versículo ahí. Santiago capítulo 5. Recuerde que la paciencia no es la tolerancia, ni la paciencia es el dominio propio. Yo digo para no confundir, porque a veces uno mezcla el magnesio con la gimnasia. Es parecido pero igual. ¿Sí? ¿Lo tiene? 5-7. ¿Qué dice ahí el título? Ser paciente y orar, ¿no? ¿Sí? No dicen sean pacientes nomás, ¿no? Porque algunos son como los pacientes de hospital, ¿no? Está acostado ahí, que ya traiga la gelatina en la cama, ¿sí? Sube y baja el coso, ¿no? Es paciente. Y así, por tanto, hermanos, dice, tened paciencia
¿Hasta cuándo? Ah, bueno. Y si esta es la venida del Señor, ¿qué significa que tiene que hacer con la paciencia? ¿Cómo es la paciencia? Perseverante, consistente. ¿Sí? Tiene que perseverar. Dice, mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿cómo? A ver. Con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habiendo oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Vio? Acá vamos a ver la paciencia de otra óptica. Acá la paciencia la vamos a dividir en dos partes. En la paz y en la ciencia. Una palabra compuesta. ¿Sí? Mire lo que dice ahí el verso 8. 7. Dice, mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Acá Santiago lo que hace, pone un ejemplo, ¿yo? De la persona que labra la tierra, ¿sí? Aquel que prepara el campo para sembrar, ¿sí? Y acá él trata de dar una luz, ¿sí? Al entendimiento de lo que es la paciencia. Mayormente la gente que trabaja en el campo, que da la tierra y todas esas cosas, ya sabe que va a llover, ¿vio? Miró allá y llueve, ¿vio? Hay un sol, ¿vio? Que raja la tierra, se viene una tormenta, dice yo. Para nosotros, como somos así medio de bicho de ciudad, ¿sí? Tenemos que ver el noticiero a ver qué es la temperatura, ¿vio? ¿Sí o no? A veces salimos con paraguas o no. Para el que es del campo ya tiene otro conocimiento, otra preparación, más los que trabajan en la tierra. Ellos ya miran, veo allá y ya se dan cuenta. O el viento, ellos perciben el viento, lluvia, guardemos los caballos, ¿ya? ¿Sí? Para nosotros no nos pasa lo mismo, ¿sí? Entonces la paciencia acá lo vamos a dividir en dos partes. Primero la paz, después la ciencia. Y es lo que quiero que se entienda. La paciencia está afincada en el conocimiento que yo tengo de las promesas de Dios y quién me hizo la promesa a mí. Ahora, si yo tengo el conocimiento que la ciencia, ¿sí? De las promesas de Dios, con respecto a cualquier situación en tu familia, en tu vida, sé quién hizo las promesas, qué me está prometiendo, entonces mi corazón, mi mente va a estar en paz. Hay gente que no tiene paciencia y no tiene paz interna en el corazón porque no conoce las promesas de Dios. Entonces, como le falta la ciencia del conocimiento de las promesas de Dios, el corazón no tiene paz. Entonces vive en una inquietud ansiosa constantemente. Porque lo único que puede hacer reposar el corazón del hombre, que descanse en Dios, es el conocimiento de las promesas de Dios. Ahora, ese conocimiento, yo aplico mi fe a ese conocimiento de lo que Dios prometió. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, así dice la palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo va a hacer. Entonces, como yo confío en el Señor, confío en su palabra, en sus promesas, voy a tener una paz mental. Esa es la otra parte de la paciencia. El conocimiento de las promesas de Dios para cualquier circunstancia de mi vida, a mí me da tranquilidad. ¿Entiendes? El Señor le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. La palabra estaba soltada. Ellos, su mente ansiosa, inquieta, tuvieron miedo de la muerte. Y el Señor dormía y vio la batalla. Pero la palabra ya fue dicha. Bueno, ¿llegaron al otro lado o no llegaron al otro lado? Eso está en Marcos 5. Sí llegaron. ¿Por qué llegaron? Porque Dios lo dijo. Entonces, siempre que Dios te diga algo o te prometa algo, si hay paciencia, vas a tener una paz interior. No importa lo que esté sucediendo alrededor. Porque uno aprende a reposar su corazón, su confianza en lo que Dios prometió. ¿Me entiendes? Por eso hay gente que sale cualquiera ahí, payaso, a decir cosas ahí en internet y, bueno, como este señor, Cristian Tempone,
¿Dónde está? Desapareció, se lo tragó la tierra. ¿No dijo que el 18 venía el arrebatamiento? Miles y miles de personas lo siguieron, pastores, iglesias enteras, ¿no? ¿Cómo quedaron? En ridículo, en vergüenza. Ahora el muchachito ese no sé qué pasó, desapareció. Les prometió algo él a la gente, algo que Dios nunca dijo. Ahora los que conocen la palabra y tienen el conocimiento, la palabra dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces nosotros confiamos y ponemos nuestro corazón, reposa nuestro corazón en la promesa de Dios. No en lo que a alguien Dios le reveló supuestamente. Porque toda revelación, todo sueño, toda visión que venga al hombre, si no contrasta con la palabra de Dios, no es cierto. Por más espiritual que os parezca. Por eso es necesario el conocimiento. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio paciencia, la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Tiene que añadir conocimiento de las promesas de Dios para su vida, para su familia, para su matrimonio, para su trabajo, para usted como siervo de Dios. Tiene que conocer lo que Dios promete. Una promesa que Dios le hace a que te sirve. A ver, ¿alguien que sepa? ¿Qué dijo? ¿Alguien que sepa? La promesa que Dios le hace al que le sirve. Él dijo, donde yo esté, el que sirve estará conmigo. Es una promesa. ¿Sí? Bueno, hay promesas. Ahora, cuando hay promesas, usted tiene el derecho de poder reclamarle a Dios. ¿Sí? Señor, vos dijiste. Vos lo dijiste. Yo a veces al Señor le hago acordar sus dichos. Acordate. Acá está. Y lo marco ahí con amarillo para que vea. Vos dijiste. Yo te hago acordar. Y en el libro del Antiguo Testamento, el Señor dice que le hagan recordar a Él su pacto y su mandato. Entonces yo le hago recordar. Vos dijiste, Señor, acordate. Y sos fiel. Después ya tenés que reconocer, ¿verdad? Vos eres fiel, hermano. Sí, a su palabra. ¿Sí? Y lo que dice la palabra, que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra nunca va a cambiar. Ni una jota ni una tilde pasará de su ley. Todo lo que Dios dijo se va a cumplir. Indefectiblemente, si yo lo creo o no lo creo. No importa. La palabra de Dios se va a cumplir. ¿Entiendes? Entonces necesito la paciencia para apoyar mi corazón y descansar. Cuando viene un tiempo de prueba, que mi paciencia es probada, bueno, a ver dónde apoyo el corazón. En mis propios conceptos, mis propios sentimientos, mi propia fuerza, mi capacidad, lo que yo conozco o lo que Dios dijo. Por ejemplo, ojalá nunca pase, pero lo voy a decir. Si alguno tiene hijo y el día de mañana se aparta del camino del Señor, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios dijo? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo se nos apartará de él. O sea, si está la semilla plantada, tarde que temprano tenemos la promesa de Dios que la persona va a volver. ¿Entiendes? Entonces hay algo de uno puede agarrarse. ¿Sí? Si tú crees y serás salvo tú y tu casa, hay una promesa de salvación para los míos. Aunque usted lo vea más rebelde que el diablo, no importa. Siga esperando, siga orando, siga confiando, siga sembrando la palabra. ¿Entiendes? Bueno, así funciona la paciencia. Esperar en lo que Dios dijo, en lo que Él prometió. ¿Sí? Ahí está el sembrador, va. Viene la lluvia. ¿Sí? Acá dice que viene la lluvia tardía y temprano. No es que una lluvia a las 7 y la otra lluvia a las 6 de la mañana, ¿ves? No tiene que ver con el tiempo, con el horario. La lluvia tardía es la lluvia, esa lluvia fuerte, que parecen que viene un vendaval, ¿no? Bueno, esa lluvia lo que hace, ablanda la tierra dura, árida. ¿Sí? La ablanda, la prepara para que se tire la semilla. Esa es la primera lluvia. Y la lluvia tardía es la lluvia temprana es la lluvia que de la primavera, la lluvia de la primavera, ¿ves? Esas son las lluvias que no destruyen. Son lluvias que ayudan a producir, a germinar la semilla para que crezca. ¿Entiendes?
Entonces, el Señor conoce los tiempos. Pero acá, como dice que espera, dice, mirá como el labrador, dice, mirá, presta atención, como el labrador dice, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando o cuidando con paciencia hasta que reciba la lluvia. Él trabajó, hizo su labor, paró la tierra, pero ahora tiene que esperar, tiene que depender del Señor cuando Dios quiera mandar la lluvia. Porque eso no lo puede hacerlo por sus propios medios. Obviamente que hoy hay un montón de cosas que uno puede generar agua, ¿no? ¿Sí? Pero acá en el contexto cultural que había, eran en aquellos tiempos que no había nada. Que vos tenías que, como Elías, rogar a Dios que llueva, ¿no? ¿Sí? Entonces había una dependencia. El labrador hacía su trabajo y después ya le tocaba la parte. Por eso digo que la paciencia es algo activo, que tiene esperanza, ¿sí? Pues si hay un sol que raja la tierra durante 6 meses, no cae una gota de agua, sí, él trabaja igual, porque tiene esperanza y tiene paciencia en esperar que venga la lluvia. Entonces espera, ¿sí?, pacientemente que Dios envíe la lluvia. Bueno, Dios con nosotros trabaja de la misma forma. La tierra es tu corazón. Y alguno que tiene un adoquín, ni tierra tiene. Pero Dios, como tiene paciencia, y la paciencia de Dios para salvación con nosotros, Él sigue insistiendo con el martillo de sus palabras golpeando tu corazón. Hasta que esa roca se abra y la semilla entre y pueda germinar y dar fruto. ¿Sí? ¿A cuánto nos ha llamado Dios y enseguida que Dios lo llamó, usted vino a la iglesia? A ver, levante la mano. ¿Algún obediente? Ninguno de nosotros. A mí que me llamó a los 14 años. 14. Me llamó por visión, me mandó una profeta a mi casa y me mandó un pastor a mi casa. No, Señor, no. O sea, Dios me llamó antes, me pude haber evitado, pero infinidad de problemas. Y Dios me quería guardar. Pero yo, como era medio Che Guevara, yo me rebelé. ¿Para cuándo entré al camino del Señor? 10 años después, a los 24 años. Ahí entré de verdad, al camino del Señor. Ahora, Él tuvo paciencia conmigo, ¿sí?, para no consumirme antes de tiempo, ni permitir que me mate. Esa es la paciencia de Dios, ¿sí? Porque Dios conoce el corazón. Entonces a veces Dios nos llama y nosotros somos tercos, ¿vio? ¿Sí? Pero Dios tiene paciencia, porque la paciencia de Dios es para la salvación de nuestra alma. ¿Sí? Entonces Dios es como el labrador. ¿Se acuerda que el Señor dijo? ¿Sí? Mi Padre es el labrador, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Bueno, Él es el labrador, Él trabaja la tierra en nuestro corazón a través de la palabra y la convicción que te da el Espíritu Santo de la palabra. ¿Sí? Que usted piense, ¿tiene paciencia para esperar en las promesas de Dios? ¿Tiene paciencia para esperar en Dios? Por eso todo lo que usted haga siempre tiene que ir a la fuente. Cualquier decisión que va a tomar tiene que consultar con Dios y esperar que Él le responda. Cuando no hay paciencia, tomamos actitudes impulsivas, ¿veo? Y nos vamos a equivocar, vamos a errar, ¿sí? Vamos a pasar mal, porque somos impacientes. A veces queremos todo ya, ¿veo? ¿Sí? Pedido ya. ¿Sí? Ya querés el pedido, ¿veo? ¿Sí? Te mandó el mensaje y ya tenés que estar con el sándwich en la puerta, ¿veo? No sé. Y si llegaste 5 minutos, vos fuiste. Te colgaron en la cruz, ¿veo? ¿Sí? Porque la gente hoy, nosotros vivimos en una sociedad, hermano, ¿sí?, acelerada. Y la gente vive acelerada en la mente todo el tiempo. Las generaciones de antes, hace 50, 70 años atrás, era distinto. ¿Sí? Se tomaba su tiempo, ¿no? Y se disfrutaba más, se vivía mejor. Hoy no. Nosotros vivimos una vorágine convulsionada, sociedad, ¿vio? ¿Sí? Y más con la tecnología ahora, todo eso dispara, ¿vio?, al cerebro. Yo que está ahí viendo el TikTok ese. Vale, bajá un poco, aterrizá. Hay gente que todo, a veces uno va al colegio, está después, ¿qué quiere hacer yo con vos? ¿Ah? Y claro, está en otra. Está viajando en Marte, tipo, ¿eh? Totalmente desconectada la cabeza, ¿eh?
Después le pregunté yo, a ver, ¿cuánto es la promesa de Dios? Va a tener que ir a Google a preguntarle a veces qué le dice. Porque no sabe. ¿Y hace cuánto te dice? Digo, hace 20 años te dice. Pero no sabe ni practicar. Todo esto, hermano, la tecnología es buena si se sabe usar. O si no, es un elemento distractivo que te absorbe el tiempo. Y el tiempo es un don que Dios nos dio a todos los hombres y mujeres. Todos tenemos 24 horas, ¿sí? Pero lo que no hagas hoy, si lo haces mañana, ya perdiste el tiempo hoy. Y el tiempo es algo que no lo vas a recuperar. ¿Sí? Aprende a invertir el tiempo en cosas que le ayuden a crecer. Pues yo digo, hermano, lea la palabra. ¿Sí? Ayer le di un consejo. Lea el libro de los proverbios por lo menos un capítulo por día, uno. Tiene 31, en un mes lo lee. Siempre digo lo mismo, ¿cuánto leyeron la Biblia entera? Por lo menos 2 o 3 veces. Aquellos que tienen más de 10 años en la iglesia. A ver. Bueno, si no leen la palabra, hermanos, ¿cómo van a conocer la promesa de Dios? Si no leen la palabra, ¿cómo saben que yo no le estoy mintiendo? Un día le voy a predicar mintiéndole. Le voy a dar una buena mentira. Así. Y después voy a preguntar de quién se dio cuenta que mentí. Lo voy a probar. Pues ya con esto puedo mentir. Lo puedo entusiasmar, ¿verdad? El conocimiento, hermano, es un escudo, ¿verdad? Te va a proteger. ¿Sí? ¿Sí? Cuando uno descansa en la promesa de Dios, va a tener paz, quietud, no va a estar ansioso, ¿verdad? ¿Sí? Ahora que no, y ya empieza, el hombre araña se convierte, ¿yo? Trepa por las paredes, por todos lados, sabe qué hacer, se desespera. Bueno, las promesas de Dios te dan reposo en tu corazón. Voy a esperar en Dios, en su palabra. ¿Sí? Le digo estas cosas para la vida cotidiana, imagínense para llevar un ministerio adelante. Si no aprende a confiar en Dios, está frito, está perdido, ¿no? Más vale que aprenda a confiar en Dios, y más vale que tenga paciencia, si no, vas a hacer un desastre. Para esto se aprende, ¿sí? Hay que añadirlo, ¿sí? Entonces busque el conocimiento y cuando venga la prueba, ponga su paciencia, espere en la promesa que usted vaya descubriendo. ¿Sí? Dios será fiel. Amén, hermano. Así que bueno, vamos a ir tomando estos temas así poco a poco, uno por uno, y hacer más amplios los temas para que usted aprenda el conocimiento. Yo generalmente lo hago así como, le doy 5 minutos de cada cosa. Pero bueno, ahí le di un tema en la carta de Pedro, ¿sí? Dice, añadid vuestra fe la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor fraternal y el amor también. Creo que son 7 o 8 cosas ahí. Con todas esas voy a enseñar de a una. ¿Sí? Lo que falta del fruto del Espíritu también voy a enseñar de a uno. Salvo que Dios me dé otra cosa en medio. ¿Sí? Pero vamos a ir trabajando con esas cosas para generar una serie también para que usted tenga para oír. Le va a ayudar mucho. Y le vuelvo a recomendar. No sé cuántas veces lo estoy diciendo, pero bueno, le vuelvo a decir. Anote, escriba. ¿Sí? Traiga su cuaderno, escriba. Pues se va a olvidar. No podemos retener más de 10 minutos en una predicación de una hora, ¿no? Está comprobado científicamente. ¿Sí? Ahora cuando nos dispersamos, pasó 15 minutos, te llevó a su casa. ¿Qué dijo? No sé, algo de la paciencia, algo así era. No se acuerda más nada, ¿eh? Sea sabio. ¿Sí? ¿Sí? Aproveche el tiempo. Los días son malos, ¿eh? Póngase que vamos a orar.